Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, y que a través de esta programación, a través de este programa, ustedes reciban la bendición, la santificación de sus hogares, sus trabajos, todo aquello que les pertenece y que Dios les ha permitido tener, pues queden bendecidos a través de esta programación. Reciban mi bendición y les saludo. Soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día que tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, número por número, y estamos analizando, leyendo y tratando de entender las bases de nuestra fe, y por eso pues hacemos este estudio, esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos visto la primera parte, estamos en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿En qué consiste? Tiene 4 partes. La primera parte nos habla de la profesión de fe, que se divide en 2 secciones, primera y segunda. La segunda parte nos habla de la celebración del misterio cristiano, que también tiene 2 secciones. La tercera parte nos habla de la vida en Cristo, o sea, que es la parte moral, la parte de la vida práctica, también tiene 2 secciones. Y por último, tenemos lo que es esta oportunidad de la oración cristiana, la cuarta parte. Estamos en la primera parte, hemos visto ya la primera sección. La primera sección se llamó Creo, Creemos. Vimos el capítulo 1, el hombre es capaz de Dios. Vimos el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Y vimos el capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Y empezamos la segunda sección, que es los símbolos de la fe. Y estamos analizando el credo. Estamos en el capítulo 1, creo en Dios Padre. Vimos el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y de esto vimos los números romanos, creo en un solo Dios. Como número 2, Dios revela su nombre. Número 3, Dios el que es verdad y amor. Y número 4, consecuencias de la fe en el único Dios. Luego tuvimos ya empezar el párrafo 2, analizando el término Padre. ¿Sí? El nombre de Padre. ¿Qué vimos? Vimos 4 números romanos. Primero, vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Segundo, la revelación de Dios como Trinidad. Tercero, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Y cuarto, las obras divinas y las misiones trinitarias. Y estamos ahora en el párrafo 3, Todopoderoso. Aquí nos quedamos, estamos en el párrafo 3, el Todopoderoso. Hemos visto en este párrafo 3 el número 268, 69, 70, 71, 72 y 73. E íbamos a ver el número 274. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Voy a leer número por número para continuar con el número 274. ¿Qué es lo que nos dice este número 268? Dice, de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Creo en un Dios Padre Todopoderoso. Es la única de todas las atributos de Dios. Dios es la fuente de todo. Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es misericordia, Dios es alegría, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es uno. Entonces, el atributo que se menciona es precisamente del Todopoderoso, aunque también se menciona, creo, en un solo Dios. Es otra atributo, la unidad, ¿no? Pero bueno, dice, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo.
confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa, no es una autoridad, no es un poder tiránico, es amoroso, porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa, porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Entonces, es un misterio maravilloso todo esto de lo que hemos estado aprendiendo. Número 269 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo cuanto le place lo realiza. Dice, las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible. Y dispone de su obra según su voluntad. Aquí podría sonar como medio, pues entonces estamos al capricho de Dios. Pero en Dios no existe nada negativo, no existe el egoísmo, no existe nada, ni sentimientos así de tristeza, de dolor, me la vas a pagar. No, estamos a su voluntad y no hay nada más santo, más poderoso, más importante que nos pueda a nosotros transformar, que es vivir en el reino de la divina voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Aquí como que si gobierna porque permite, porque vamos a hablar de los gobiernos humanos. Los gobiernos humanos se rigen por una constitución y obviamente tenemos la libertad y estamos obligados por el bien nuestro y por el bien de nuestros semejantes respetar esas constituciones, siempre y cuando que no sean contrarias a la vida y al respeto humano. Pero de alguna manera yo soy libre. La otra vez yo iba manejando, recibí una llamada y mi celular no entra automáticamente la llamada al carro. Entonces yo buscando para apretarla, para no tener el celular en la mano y poder contestar sin ese, pues ¿qué va pasando? Que me va viendo un policía y me orilla, ¿no? Y dice, usted iba con el celular en la mano. Sí, tiene toda la razón. Le expliqué qué fue, pero de todas maneras le dije, tiene toda la razón. Yo cometí una infracción, levánteme la infracción. ¿Por qué? Porque yo rompí esa ley. Tengo la libertad. Entonces, cuando decimos que lo rige todo y porque es Dios, es misteriosa porque solo la puede, estamos en, dice, y dispone de la obra según su voluntad. Es el Señor del universo cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. No es a capricho, no es algo imperativo de que no tienes la libertad de escoger o no escoger. Yo escogí contestar el teléfono o tratar de contestar el teléfono mientras iba manejando. Es una falta. Y esto me ocasionó que me detuvieran y me pusieran una infracción. Y es porque yo escogí eso. Dios cuando nos dice el catecismo que Él gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad, no es en el que se va a hacer esto y se acaba. Y no tienes otra opción más que hacerlo. No. Así como yo opté por contestar, tú tienes la opción, yo tengo también la opción de someterme a su divina voluntad o no someterme a su divina voluntad. Pero Él gobierna y si tú te dejas que te gobierne, las cosas serán diferentes en tu vida y para el mundo entero. Dice, el actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Está citando a sabiduría. Sí. Esto, nada más estoy haciendo un resumen. 269, 270 y 71. Te compadeces de todo porque lo puedes todo. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades.
¿Se acuerdan de ese pasaje de Jesús cuando dice, miren las aves del campo, los liros las aves del cielo las flores del campo? Dios las viste, Dios las alimenta. ¿Por qué? Porque es un Padre, cuánto más en nosotros que somos sus hijos. ¿Sí? Dice, por la adopción filial que nos da, yo seré para vosotros Padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. O sea, es todopoderoso y Él sabe de nuestra condición y Él está dispuesto a perdonarnos. O sea, no es un tirano, ni es un verdugo, ni un ejecutor. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Dice, la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. ¿Sí? Bueno, esto fue el 271. Y el 272, 73, que fue lo último que vimos, los voy a leer, un pequeño resumen para entrar al número 274. ¿Qué es lo que nos dice? Dice lo siguiente: la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. ¿Sí? Cuando uno tiene pruebas, pasa por un momento difícil, le pide a Dios y parece que Dios está ausente, no te hace caso. Y ahí es donde se prueba precisamente nuestra fe, porque pareciera que Dios está ausente y es incapaz de, porque Dios permite el mal, porque Dios permite la muerte de inocentes, porque Dios no hizo nada cuando me estaban lastimando, cuando mataron a mi hijo, cuando violaron a mi hija, cuando ese borracho me atropelló y quedé con estas condiciones, o que tengo esta enfermedad incurable y que me estoy muriendo. Dice, ahora bien, Dios ha revelado su omnipotencia, no evitando el mal, sino enseñándonos a vivir el bien. Y esto, obviamente, en esa libertad, nuestra libertad está corrompida, nuestra libertad está limitada, tenemos la concupiscencia de la carne. Entonces, Jesús se hace hombre para destruir el mal, desde el interior de nosotros, desde nuestra humana voluntad, que se une a la divina voluntad y vence la carne, el mundo y el demonio. Es como el hombre puede vencer. A Dios vence. No lo hace hacia afuera. O sea, Dios no va a destruir el mal, ya te va a poner en un lugar para que no sufras. No, Él quiere actuar con su omnipotencia desde dentro de ti. Desde dentro para que tú seas transformado. ¿Sí? Para que esto, y ahí es precisamente lo que nosotros tenemos que ir viendo. Dios en su infinito poder se hace hombre para llevar al hombre caminando, venciendo todas esas cuestiones del mal. Y cuando digo venciendo, no quiere decir que vamos a acabar con el mal. Vamos a acabar con la influencia que tiene el mal sobre mí. Y en la medida en que lo logre sobre mí, lo lograré enseñar y ayudar a otros. Y no quiere decir que ya no voy a ser tentado o que no voy a caer, pero estoy en lucha. No es lo mismo quedarme tirado o aprobar el mal, incluso hacer el mal y llamarlo bien, a que reconozco que está el mal, reconozco que estoy luchando contra el mal, reconozco que caigo y me levanto y sigo luchando. Por eso dice, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa. ¿Que no hubiera sido más fácil que destruyera todo el mal y que nos estuviéramos tranquilos? No, porque entonces no estaría la participación de nosotros. Dios nos dio la libertad y en ese libre albedrío nosotros decidimos con quién estamos. Imagínate que estuvieras determinado a casarte con una persona y que tú no pudieras escoger entre nadie más que esa persona.
O que tú estuvieras determinado, así programado como computadora, para ejercer esta carrera o este trabajo o este oficio, y que no tuvieras la libertad de escoger. Pues no, no es así. Tú tienes la libertad con quién casarte o con quién no casarte. Tú tienes la libertad de qué hacer o qué no hacer, qué deporte o qué no deporte vas a hacer. Tú decides a qué horas te levantas y a qué horas te acuestas. Tienes esa libertad. Entonces, si Dios quita el mal, nos quitaría la libertad y estaríamos condicionados a hacer solamente un solo acto. Y tú no tendrías la capacidad de decir, bueno, yo elijo estar con Dios, yo elijo casarme con esta persona, yo elijo esta carrera. Y cuando dice, Dios ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento, abajamiento, la kenosis, el bajamiento de Cristo, voluntario, y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Entonces Jesús se hace presente para vencer el mal con su voluntad, o sea, haciendo lo que Dios le pide aunque le cueste la vida. Es la manera de destruir el mal. No hay otra forma. Desde dentro Dios quiere ejercer su poder para que a través de nosotros se manifieste el bien en la lucha contra el mal. Dice, así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. O sea, no sería, uno piensa, ¿no?, a su manera, como si le quisiéramos decir a Dios que, ¿por qué no lo hiciste diferente? Oye, le quieres enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Es como quererle enseñar un niño que no sabe ni leer ni escribir a una persona adulta cómo leer y escribir. Dices, pues espérate, ni siquiera sabes leer y escribir y me quieres enseñar. Claro, es un abismo muchísimo más grande. Es como una hormiga me quiera enseñar a un científico cómo entender el universo. Pues no se puede. Comparando, obviamente, la pequeñez de la hormiga con la inteligencia de una persona. Ahora imagínense, nosotros comparados con Dios, pues es, aparentemente nosotros le decimos a Dios cómo hacer las cosas, pero por eso dice, la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza. Sí, o sea, aparentemente Jesús muere fracasado, muere aplastado, muere abandonado, muere humillado, en la peor de las derrotas, pero en la resurrección y en la exaltación, cuando Cristo se manifiesta y es elevado a los cielos, es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Por eso la aparente derrota de Cristo es la fuerza de Dios. Y para nosotros, que no suena lógico porque nuestro pensamiento no es como el de Dios, y lo dice Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Ok, número 273, que fue el último que vimos. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Solo la fe puede adherir a la, o sea, acuérdense qué es la fe, es la obediencia. Si el camino de Dios, la vía, que significa camino, la vía misteriosa de Dios, ¿sí? La vía misteriosa de Dios, solamente a través de la fe, o sea, la obediencia. Si es palabra de Dios, yo la escucho y la obedezco. Lo que Dios me pide, entonces estoy caminando en fe, porque es creer que lo que Dios me pide es mejor que lo que, bueno, no creer, saber que lo que Dios me pide es mejor que lo que yo quiero o que lo que yo siento. Por eso la fe se adhiere a las vías, dice, solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades. Ya habíamos visto el texto de Pablo, ¿sí?, sobre el poder de Cristo, 2 Corintios 12:9 y Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vimos el texto y estuvimos analizando algunas referencias. Dice, de esta fe, la Virgen María es el modelo supremo.
ella creyó que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Y pudo proclamar la grandeza del Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Bueno, aquí llegamos la vez pasada, este fue el resumen. Perdonen si leí muy rápido, pero la idea era nada más hacer un resumen. Vamos al último número de este segmento, de este párrafo, número 3, todopoderoso, es el número 274. Dice: nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas, por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Esto es del Catecismo Romano número 1, 2 y 3. Vamos a analizar, se me hace hermosa esta expresión. Y si ustedes me permiten, hay varias palabras, o al menos una en especial, que me llaman la atención, ¿sí? Vamos a ver. Dice el texto: nada es pues más propio para afianzar nuestra fe. Padre, quiero tener más fe. Ay, pídale a Dios que me dé más fe. Obviamente, ya hemos hablado de esto, que es la fe, es un regalo que se recibe en el bautizo a través de la voluntad explícita de mis padres y mis padrinos, y yo tengo que abrir ese regalo a través de la escucha de la palabra, y tengo que usar ese regalo a través de la obediencia a la palabra. Por eso dice: nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción. ¿Qué es la fe? Es la obediencia para llegar a alcanzar lo que espero. ¿Qué es lo que espero? La vida eterna. ¿Qué es lo que espero? Estar un día en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que espero? Hacer la divina voluntad. Entonces, yo oigo la palabra de Dios y la pongo en práctica y la obedezco porque espero llegar allá. ¿Y cómo voy a vivir mientras camino en esta fe? En la caridad, o sea, en el amor. ¿Y de dónde me alimento? Del amor de Dios, para yo poder vivir caminando en mi fe, amando, porque espero llegar a la vida eterna, a la presencia de Dios, que son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Ok, dice: nada pues es más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción. Esta palabra se me hace muy interesante, ¿sí? Dice, convicción significa creencia firme, pero me gusta más la raíz de la palabra, ¿sí? Dice el prefijo con, que significa todo, y vincere, vencer. Con esto, con todo esto venceré, o sea, con todo esto me voy a enfrentar a la vida. El que tiene convicciones firmes, con eso se enfrenta. Voy a poner un ejemplo tonto. Si yo creo que soy Superman y estoy convencido, pues yo voy a enfrentar la vida creyéndome que soy Superman. Claro, una cosa es la realidad y otra cosa es con lo que yo enfrento. Y me voy a topar pero es con esto. O tengo una amistad y confío en esta persona, en esta relación, en esta amistad, que con esta convicción de que realmente es mi amigo o mi amiga, pues me voy a apoyar y voy a enfrentar. Claro, creo que humanamente todos nos habrá dado, hemos experimentado de la desilusión o hemos desilusionado, y no porque seamos malos o sean malos, sino porque somos humanos y no somos constantes, somos demasiado lábiles y nos falta mucho por crecer. Bueno, cuando dice que a través de una convicción profundamente arraigada en nuestra alma, ¿sí? ¿Qué es? A través precisamente la persona que quiera crecer en estas virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, tiene que hacerlo desde la convicción, desde lo más profundo de su ser, que nada es imposible para Dios. Entonces,
lo veíamos en los textos, en alguna de las misas, cuando dice en Hebreos, por la fe, Abraham estaba dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa. Ya estaba viejo, ya se había ido el otro hijo, lo había mandado al desierto, Ismael, le quedaba Isaac, y Dios le dijo, sacrifícamelo. Abraham creyó, convicción de que Dios es poderoso, pero espérate Dios, primero me lo das, primero me lo prometes, tardas en dármelo, y luego me lo quieres quitar. Como que, no, espérate, yo creo que Dios está equivocando. Yo creo que Dios está, no, yo no puedo hacer eso. No estás convencido del poder de Dios. Abraham creyó que incluso tenía poder Dios para resucitar a su hijo. Convicción. ¿Cómo enfrentó esa prueba? Con la fuerza del poder de Dios. ¿Cómo enfrentó ¿cómo se llama? ¿Cómo enfrentó David a Goliat? Con la fuerza de Dios, sabiendo que era más poderoso Dios, es omnipotente. Dice, yo voy, a ver si voy a buscar este texto, porque se me hace muy interesante. David y Goliat. ¿Qué texto es? Nos dice Primera de Samuel, capítulo 17. Entonces, esa parte interesante que encontramos, Primera de Samuel, estamos en el segundo aquí, 17. Y viene, dice, capítulo 17, versículo 40. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos o piedras, y los puso en su zurrón de pastor y en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos al filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. Dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo en las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay en Dios para Israel. Toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque Yahvé es el combate y os entrega nuestras manos. ¿Sí? Entonces, ¿con qué va David a enfrentar a Goliat? Confiado, fe y esperanza. Obediencia a Dios, sabiendo y esperando que se va a hacer la voluntad de Dios, aunque sea contra toda lógica humana. La Virgen María, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Fe. Se une a esta acción que va a ser precisamente en esa confianza de lo que Dios puede. Y dice precisamente en Lucas 1:39, creo que decía, como nada es imposible para Dios. Decía, no, es Lucas 39. Dice, no, es el ángel que va a decir, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Mira, María respondió, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y esta ya va en el 6º mes de la que se decían que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y María dice, aquí la esclava del Señor, fe. Se adhiere a las vías, ¿sí?,
de la omnipotencia de Dios, ¿sí? Solo la fe puede adherir, en el número anterior, puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Regresamos a nuestro texto. Nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Pero hay que poner mucha atención. O sea, es como usar el poder de Dios para mi humana voluntad. Mucho ojo, porque muchos pueden estar convencidos que Dios es poderoso, pero quieren usar su poder para sanarse, para solucionar un problema. ¿Sí? Si es voluntad de Dios se va a dar, pero entonces es un misterio. Si Dios tiene el poder y no lo usa, confías en que Dios no está usando su poder porque Él tiene otro plan y su plan es más poderoso que tu plan. Y si no, pues entonces es cuando caemos en la desesperación y nos dejamos llevar por el miedo, por lo que ustedes quieran y manden. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos esta convicción de que nada es imposible para Dios? Repito, puedes decir que sí, pero en el fondo tú quieres que ese poder de Dios usarlo para solucionar un problema en específico. Y no se te da, y pierdes tu fe, o te molestas, o te alejas de Dios. No estás entendiendo el poder de Dios. No estás entendiendo para qué es el poder de Dios. ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros podemos ir trabajando, ir meditando, ir aprendiendo. ¿Sí? Por eso cuando yo les explicaba en el número 272, ¿sí? Cuando dice que Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario. El poder de Dios no es para cambiar el mundo, o sí, pero no desde afuera para que tú estés ya usando. El poder de Dios es para cambiar tu interior en el abandono y en la obediencia a Dios. Y desde ese poder de Dios te dará el poder para que se cambie eso, o te dará el poder para que lo puedas cargar como una cruz y ofrecerlo a Dios. Entonces, aquí la cuestión es, ¿tú crees que si Dios tiene el poder para hacerlo y no lo hace, te dará el poder para ofrecerlo? Pero si tú, dices, lo voy a aceptar, pero si en el fondo todavía no estás convencido que esto es lo que Dios permite para algo más grande, tú vas a empezar pero es que yo quería esto, y no lo estás haciendo con ese convencimiento, con esa seguridad. Lo estás haciendo porque de alguna manera tú estás queriendo recibir algo. Y no lo obtienes y haces lo otro, pero de mala gana. Así como que... o añorando los ajos y las cebollas, como el pueblo judío cuando... Viendo el poder de Dios, fíjense, viendo el poder de Dios, nos trajiste aquí a morir de hambre y añoramos los ajos y las cebollas, allá al menos teníamos que comer. ¿Por qué? Porque no vieron, no confiaron, no entendieron el poder de Dios. Y nosotros que vivimos cada misa, vivimos el poder de Dios, de la muerte y resurrección de Cristo en cada misa y la glorificación de Cristo en cada misa. Y todavía no entendemos qué significa el poder de Dios. Nada es imposible para Dios, pero no para que se haga lo que tú quieras, sino para que a través de ese poder Dios en tu interior actúe, venciendo el mal. Y ese mal empieza con tus deseos, con tus necesidades, con tu humana voluntad, con tus pasiones, con tus inclinaciones que no son siempre buenas. Y ahí es donde empieza a vencer el Señor. Y sí, muchas veces a través de uno se puede vencer la acción o la situación, como sanar un enfermo, expulsar un demonio, pero es el poder de Dios y Dios actúa. Vuelvo a leer este número, todavía no lo hemos terminado. Nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestra alma
si no hay meditación, si no hay contemplación, si no hay adoración del poder de Dios, ¿cómo puedo arraigar en mi alma esta convicción? Con esto enfrentaré mi enfermedad, con esto enfrentaré mi propia muerte o la muerte de un ser querido o la injusticia, todo lo que estoy viviendo, con esto lo voy a enfrentar. Dice, porque todo lo que Él propondrá luego a nuestra fe, o sea, a nuestra obediencia, Dios va a proponer todo a nuestra fe. Mira, cree en mí, cree que soy un Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, cree en Jesucristo, cree en mí como Jesucristo, que soy el Hijo único de Dios, que nací de la Virgen María, que murió, resucitó y estoy sentado y he de venir a juzgar. Cree en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una. Cree en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos, o sea, cree, se te está proponiendo. Y en esta propuesta se convierte en convicción. Lo que creo, lo celebro, lo vivo. Los tres primeros partes del catecismo. Primera parte, lo que creo. Segunda parte, lo que creo, lo celebro. Tercera parte, lo que creo, lo celebro, lo vivo. Lo vivo. Porque todo lo que Él propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes. La creación es creada, es hecha por Dios. La grandeza, la magnificencia, bondad, amor de Dios, las más incomprensibles. Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios no hizo nada? No lo comprendemos, pero la pregunta es, ¿crees que Dios es todopoderoso para hacer lo que tiene que hacer desde lo que tú estás viviendo? ¿O no lo crees? Porque todo lo que Él propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias, la resurrección, espérate, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el vino y en el pan que se convierten en su sangre y en su cuerpo, y en cada pedacito se encuentra todo la presencia de Dios. La santificación a través de los sacramentos, la virginidad de María, la pureza de María, la asunción de María. O sea, se nos está proponiendo. ¿Tú crees que Dios tiene el poder para hacer todo eso? Pues sí. Y por eso me adhiero a Dios, por esta fe. Me adhiero a Dios, a estas vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Porque todo lo que propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas, por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, milagro. Pero a veces yo quiero usar el milagro, y ahí es cuando ya nos perdemos. Quiero forzar el poder de Dios para que se haga un milagro. Y luego hasta busco técnicas y cosas, no. O sea, cuando se hace un milagro, sin necesidad de cosas externas. Eso ya sería la ciencia, o ya sería otra cosa. Pero cuando es un milagro. Y se da a través del poder de Dios. Y no es algo que tú decides usar para aquí y para acá. Si a veces Dios ha concedido que a través de la oración alguna persona se sane, y que Dios a veces me ha permitido eso, pues no es algo que yo voy a decidir, bueno, como es mi mamá, voy a pedir a Dios que la sane. Y esta persona, como me cae gorda, pues que no se sane. Pues, ¿qué tal si mi mamá no se sana y la que me cae gorda sí se sana? Pues es algo que yo decido, es el poder de Dios. Por eso es maravilloso. Dice otra vez, porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea, en la medida en que nuestra razón aquí, para que vean que la razón no está peleada con la fe, en la medida que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, o sea,
la idea, no la comprensión completa. Tenemos una pequeña entendimiento, pero no toda la comprensión de lo que es esta presencia de Dios, esta potencia, esta omnipotencia de Dios. En la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. ¿Qué tanta fe tienes? Mucha gente, yo tengo mucha fe, Padre. Y ahí es cuando en la prueba, en el dolor, tú le has pedido a Dios la sanación, tú le has pedido a Dios la solución al problema y no te lo da. ¿Sigues creyendo que Dios es omnipotente? Sí, entonces estás entendiendo. Si empiezas a dudar, si dejas de orar, si cuestionas a Dios, no estás creyendo, no estás teniendo esa convicción, no la has grabado en tu mente y en tu alma, y por eso pues tienes esa situación que te tumba y que te hace alejar de Dios. Bueno, con esto terminamos este punto, y luego vienen los números 275, 76, 77 y 78, que es un resumen de todo este párrafo 3. Vamos a leerlos, ya es el resumen nada más, ¿no? Número 275. Con Job el justo confesamos, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Número 276. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Todopoderoso y Eterno, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Número 277. Dios manifiesta su omnipotencia, convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Y número 278. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar? Bueno, con esto terminamos este párrafo 3, todopoderoso. Para el siguiente programa, dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, empezaremos el párrafo 4, creador, el creador, de los números 279 al 324. Entonces, próxima semana empezamos párrafo 4, el creador, número 279 al 324. ¿Sí? Muchísimas gracias. Voy a darles la bendición y les recuerdo, el próximo programa vamos a ver el párrafo 4 del Catecismo de la Iglesia Católica, el creador, empezando con el 279. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Estos programas ustedes también los pueden encontrar en mi Face o también en YouTube. Tenemos ya, vamos con varios números de programas, que bendito sea Dios, tenemos esa oportunidad. Muy bien, nos despedimos de este programa. La siguiente hora también estaremos compartiendo con ustedes. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.